El doctor José David Palma, él es médico y cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es médico especialista en patología, tanto en anatomía patológica como en patología clínica, por el Hospital Roosevelt de la USAC en Guatemala. Tiene una alta especialidad en patología gastrointestinal por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de la UNAM, México. Es también máster en patología oncológica por el Tech Global University. Es jefe del área de patología de laboratorios médicos y trabaja como médico especialista en el departamento de patología del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sea bienvenido, doctor, aquí con su charla sobre el gold standard en patología y oncología. Buenos días, es un gusto para mí estar frente a ustedes y un honor. En un escenario en donde convergemos quienes realizamos diagnóstico, quienes realizamos clínica y quienes realizamos un enfoque terapéutico para tomar la mejor decisión en pro del paciente, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, en el año 2026, yo creo que lo venimos haciendo una pregunta importante. ¿Continúa siendo la biopsia el gold standard diagnóstico? Y como patólogo obviamente le voy a responder que sí, ¿verdad? Pero la verdad es que la biopsia es la integración actualmente de muchos elementos que van a terminar o van a finalizar en una terapéutica dirigida o en una medicina de precisión en pro del paciente. Entonces, voy a centrar la charla en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, quisiera hablar sobre por qué la biopsia es irreemplazable, por qué continúa siendo el tejido un elemento importante y a considerar desde la fase preanalítica y por todo el abordaje que lleva el cuidado del tejido. También voy a hablar sobre los tipos de biopsia, ¿verdad? Los tipos, la biopsia incisional, la biopsia excisional, la biopsia líquida, la importancia de cada una de ellas y por qué en algunos escenarios clínicos no es indicada alguna de ellas o en otro escenario clínico no es indicado. Y el diagnóstico integrado a través de la sinergia de la inmunohistoquímica y de la genómica. O sea, la integración de la hematoxilina y eosina, la inmunohistoquímica, posteriormente biología molecular y para una terapéutica dirigida hacia el paciente. Y finalmente las conclusiones que están enfocadas en cómo actualmente se está desarrollando la inteligencia artificial y la patología digital en las actualizaciones y los protocolos que actualmente se están creando. Entonces, ¿por qué la biopsia es irreemplazable? En primer lugar, es importante destacar que el diagnóstico requiere alta precisión. Requiere alta precisión porque una biopsia no solamente es un fragmento de tejido, es una información biológica, es un elemento y es una herramienta importante que va a desencadenar una serie de eventos que van a finalizar en un tratamiento específico para el paciente. El perfil molecular permite integrar la inmunohistoquímica, el FISH y el NGS, así como el PCR en el mismo espécimen, y de esa manera establecer una adecuada guía terapéutica. Actualmente las biopsias o los procedimientos de biopsia que se utilizan, por ejemplo, desde una biopsia que es con aguja fina, esa tiene sus limitantes, ¿verdad? Como todos sabemos, pero está más estandarizada en órganos como la tiroides. Y el sistema Bethesda es un sistema que permite la estandarización de lo que se ve a través de la citología o de una biopsia por aguja fina. Entonces, en una biopsia por aguja fina únicamente vamos a ver la citología del tumor, pero en ciertos órganos no es adecuado utilizar la biopsia por aguja fina, ¿verdad? Sino que ya se recurre a otro tipo de métodos para la toma de biopsia.
Entonces, como les menciono, la biopsia por aguja fina o la biopsia por aspirado por aguja fina únicamente tiene una finalidad o está más estandarizado en tiroides por la morfología, por ejemplo, porque tiene una morfología papilar y por las características nucleares, que son básicamente destacables en un carcinoma papilar de tiroides. Ahora, la biopsia core o la biopsia por aguja gruesa, que se utiliza para el enfoque inicial de diferentes tumores de tejidos sólidos, de tumores sólidos. Entonces, por ejemplo, en el tumor de mama desencadena el inicio de lo que va a ser la terapéutica del paciente, ¿verdad? O sea, con una biopsia core permite hacer el primer diagnóstico, nos permite evaluar el perfil de inmunohistoquímica y posteriormente nos permite hacer una correlación con el NGS para determinar el tratamiento específico dependiendo si el paciente es receptor u hormono dependiente. Entonces, y finalmente la biopsia excisional, ¿verdad? Que la biopsia excisional obviamente ya es cuando es una excisión completa del tumor, ya permite la evaluación completa del tumor y eso pues permite definir la profundidad, la necrosis, el tipo de microambiente que tiene el tumor, que hoy por hoy cobra relevancia de tumores como el tumor de mama, que está bien definido que los linfocitos intratumorales o los TILs tienen importancia terapéutica relevante, ¿verdad? O sea, todos los linfocitos que se encuentran rodeando el estroma del tumor. Entonces, esto es más o menos cómo ha ido la cadena del tiempo en la era molecular, ¿verdad? Desde el momento en el que se toma la histomorfología como la base, posteriormente se implementan los estudios de inmunohistoquímica que ya permiten la determinación de linaje, de estirpe. Posteriormente viene la hibridación in situ, que ya permite determinar secuenciaciones o translocaciones en alelos específicos o en cromosomas específicos. Y finalmente la secuenciación que ya nos permite la evaluación global de diferentes o de bastantes de genes en un solo bloque. Para algunos ejemplos representativos o ilustrativos que les traje, este es un paciente masculino de 62 años con una masa en pulmón de 4.2 centímetros y con adenopatías mediastinales. Por tomografía, pues era una masa que implicaba o que ya era sospecha de malignidad, entonces se le realizó una biopsia por aguja gruesa con un diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, no mucinoso y con TTF1 positivo que confirma el origen pulmonar y NAPSINA que confirma el tipo de tumor, adenocarcinoma, ¿verdad? Y también a este paciente se le realizó un NGS que permitió definir el tratamiento para este paciente. Por ejemplo, este paciente resultó que tenía una lesión entre los exones 9 en el exón 19, lo cual permitió definir de que la terapia convencional no le iba a beneficiar, sino que lo que le iba a beneficiar eran los inhibidores de EGFR. Este es otro paciente masculino de 58 años con clínica de rectorragia, pérdida de peso, anemia ferropénica y en los hallazgos endoscópicos una masa vegetante, estenosante, ocupativa que tiene y con hallazgos tomográficos de múltiples lesiones hipodensas a nivel hepático compatibles con una diseminación metastásica, ¿verdad? Se le realiza igualmente una biopsia con aguja gruesa evidenciando un adenocarcinoma de tipo mucinoso de bien a moderadamente bien diferenciado. Entonces, esa misma muestra también permitió realizarle estudios de inmunohistoquímica, los cuales determinan el estirpe o el origen gastrointestinal con algunos marcadores específicos como el CDX2 y el SARP2. Y posteriormente a este paciente, a todo paciente con cáncer de colon, es importante determinar si tiene o no alteraciones en la vía Carras.
Entonces, cuando se determina si tiene o no alteraciones en la vía Carras, esto va a tener implicaciones terapéuticas importantes, porque el paciente que tiene una lesión en la mutación Carras significa que no se va a beneficiar con el tratamiento habitual, sino que requiere un tratamiento sistémico, ¿verdad? Que está dado a base de antiangiogénicos. Entonces, eso permite la biopsia, llegar hasta el punto de poder precisar cuál es el tratamiento más idóneo para el paciente, permite ahorrar o ahorra tratamientos innecesarios, y de esa forma se puede orientar el tratamiento. Entonces, ese es como un mapa de cómo funciona más o menos, o cómo es la medicina idealmente o en un escenario ideal, ¿verdad? Primero, se despierta una sospecha clínica. El clínico analiza y ve y se despierta en la sospecha de que hay una lesión tumoral. Posterior a eso, viene y se hace un análisis o toma de la biopsia, ¿verdad? Que es en donde la fase preanalítica, donde ocurre la mayor parte de los errores que van a desencadenar posteriormente una mala interpretación o falsos negativos en los resultados que se emitan con esas pruebas o con esos tejidos mal procesados, ¿verdad? Entonces, se habla de que, o la ASCO-CAP habla de que debe tener un tiempo de fijación entre 6 y 72 horas. Ese es el tiempo ideal, ¿verdad? Para que una biopsia pueda estar bien fijada, independientemente de si es una biopsia core o independientemente de si es una biopsia excisional. Y posteriormente se realizan los análisis de inmunohistoquímica, HER2, PDL1 en el caso de que lo requiera, y NGS. Entonces, todos nos hemos encontrado con el escenario donde hay una muestra insuficiente, ¿verdad? O una muestra en donde es muy insatisfactoria para evaluación, ya sea porque tiene mucha necrosis, o ya sea porque tiene muy poco material representativo del tumor. Entonces, en esos casos, pues se debe de priorizar en lo que es el diagnóstico. Cuando hay una biopsia insuficiente o cuando el material es muy limitado, se debe de tomar o se debe de realizar el panel de menor cantidad o el panel necesario para llegar a ese diagnóstico. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, que requiere ya de forma definida determinar si tiene receptor de estrógeno, receptor de progesterona y HER2, entonces en esos casos es importante priorizar en eso, ¿verdad? O sea, antes de hacerle paneles innecesarios o hacerle paneles muy grandes que de pronto sean innecesarios para el paciente, entonces se debe priorizar en el diagnóstico. Ahora, en cuanto a la medicina, en cuanto a la patología del futuro o a la inteligencia artificial en patología, actualmente hay muchas plataformas que se están creando para enriquecer el área de patología en la inteligencia artificial. Y con esto no quiero decir o no quiero repetir que la inteligencia artificial va a reemplazar al patólogo, sino que es importante aprender a utilizarla, ¿verdad? Porque actualmente hay protocolos o hay plataformas que ya pueden precisar de forma exacta, por ejemplo, el índice de proliferación celular o la cantidad de mitosis que tenga un tumor. También hay plataformas, se están creando algunas plataformas que ya pueden precisar la cantidad de atrofia que tenga en el caso de una mucosa gástrica o la cantidad de metaplasia en una forma cuantitativa y no cualitativa como lo hacemos habitualmente, ¿verdad? Entonces, eso es a eso es lo que nos está encaminando actualmente la medicina basada en la tecnología, ¿no? Entonces, también lo que tiene que ver con la patología digital. Actualmente, y en Honduras también podemos decir que se puede implementar,
la adquisición de escáneres que permiten enviar y hacer interconsultas entre diferentes patólogos de especialidades para tener una segunda opinión referente a casos complicados. Y bueno, en cuanto a los retos y perspectivas, como les mencionaba aquí en Honduras, o sea, en Honduras no solamente es de enfocarnos de que tenemos limitaciones, de que tenemos carencias en los diferentes sectores en donde nos desenvolvemos, sino que también es importante darnos cuenta de que tenemos esas herramientas a disposición, de que tenemos que irnos familiarizando con esas herramientas para que posteriormente estemos acorde o estemos alineados como va evolucionando la medicina actual, porque actualmente todas las áreas de la medicina están implementando protocolos o están implementando estrategias de inteligencia artificial para poder llegar a una medicina basada en precisión. También quisiera hablar sobre la biopsia tisular versus la biopsia líquida. O sea, la biopsia tisular continúa siendo la herramienta a priori para poder determinar el diagnóstico inicial o el diagnóstico primario, pero sin embargo la biopsia líquida ya es en un segundo plano, ¿no? O sea, la biopsia líquida a lo que nos va a ayudar es a tener un perfil sistémico completo, a evaluar si el paciente tiene una posible recaída, una posible recurrencia, y es una herramienta ideal, por ejemplo, para evaluar inestabilidad de microsatélites en el caso de carcinoma colorectal o carcinomas alteración en las proteínas de reparación. Entonces, no es que una sea enemiga de la otra, sino que ambas se complementan. Inicialmente, la biopsia tisular va a continuar siendo el estándar diagnóstico para poder determinar la profundidad tumoral, la necrosis tumoral, el microambiente que tenga el tumor, que eso no lo permite hacer la biopsia líquida, ¿no? Entonces la biopsia líquida solamente es una alternativa que debe tomarse en un segundo plano o cuando ya el material, por ejemplo, es insuficiente. En esos casos también se puede recurrir a la biopsia líquida. Entonces, este es el algoritmo integrado de cómo se realiza el diagnóstico ahora actualmente. Número 1, se hace una evaluación inicial. Número 2, se hace un análisis del tisular, que ya sea a base de morfología, a base de hematoxilina y eosina, y también se pueden utilizar, como les mencionaba anteriormente, los soportes de inteligencia artificial, que esos ayudan a facilitar el trabajo en las diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, ya no cuantifico de forma subjetiva el número de mitosis, sino que la herramienta me permite cuantificarla de forma porcentual y exacta, ¿no? Entonces, igual en elementos como metaplasia, ya no tengo que decir leve, moderada o severa, sino que ya me porcentualiza con exactitud cuánto hay de metaplasia o cuánto hay de atrofia, ¿no? Entonces, esos elementos actualmente se están implementando, y en el escenario también de próstata, sobre todo en las lesiones que tienen cierta complejidad arquitectural, que son simuladores de cáncer. Entonces ya hay protocolos en Europa que se están entrenando para poder definir con mayor certeza este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos ayuda la inteligencia artificial, a facilitarnos el trabajo o a familiarizarnos mejor con con la morfología tumoral. El tercer punto es la integración molecular, que ya eso se hace a través de hibridación in situ o biomarcadores estándar, o ya sea a través de una plataforma de NGS, y posteriormente la decisión y monitoreo que se hace a través de las terapias que se determinan con la perfilación del FISH o del NGS. Entonces, esto es lo que actualmente tenemos que avisorar, ¿verdad? Una medicina en donde tenemos
que alinearnos con los diferentes elementos tecnológicos y con las diferentes innovaciones que se están implementando en la actualidad, ¿verdad? Y ya como puntos clave o punto final, solo mencionarles que el gold standard del diagnóstico continúa y continuará siendo la biopsia tisular. El patólogo actualmente debe de desempeñar un rol importante en el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Tanto en el diagnóstico como en el desarrollo y en la toma de decisiones, junto con el radiólogo, junto con el oncólogo, junto con el cirujano y todo, integrando un equipo multidisciplinario para la toma de decisiones. La sinergia de fluidos, o sea, la biopsia líquida, como les mencionaba anteriormente, es un elemento complementario, no es un elemento que va a reemplazar a la biopsia tisular, no es un elemento que va a sustituir a la biopsia ACORE o a la biopsia incisional, sino que únicamente complementa, ¿verdad? Como les decía, la biopsia líquida permite llevar el control de un paciente que de pronto tuvo una recaída o un paciente que de pronto tiene un posible resistencia a algún determinado tratamiento. Eso es lo que permite la biopsia líquida, hacer ese tipo de determinaciones biomoleculares más específicas y más sistémicas, y el seguimiento del tratamiento, ¿verdad? Y en algunos casos, pues ya rebiopsiar al paciente si en casos de recidiva. Y como les mencionaba ya de último, la adaptación o el acoplamiento que debemos tener a los elementos tecnológicos como la patología digital o la inteligencia artificial, que está revolucionando nuestra práctica diaria. Debemos adoptarlos como herramientas y debemos aprender, ¿verdad? Entonces, la biopsia continúa siendo el método diagnóstico más importante, pero no la biopsia de hace 10 años, sino la biopsia que actualmente integra todos los elementos que van a llevar a una oncología y a una medicina de precisión. Y eso solamente se hace con el trabajo multidisciplinario que se desarrolla en los diferentes hospitales e instituciones donde laboramos. La comunicación es importante para que podamos llegar a un diagnóstico preciso en beneficio del paciente. Muchas gracias.